Buenas noches, amados amigos y hermanos que nos acompañan en estas transmisiones de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Soy el hermano Fernando Lara Ruiz y para mí es un gozo poder compartir con ustedes esta meditación de la Palabra de Dios. La he titulado La unidad de la Iglesia y los dones del Espíritu y se basa prácticamente en todo el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, pero para efectos de esta meditación breve vamos a ver algunos versículos y no todos. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos das de abrir tu palabra, de darnos cuenta la bendición tan grande que es tenerla, Señor, y que tú nos hablas a través de ella. Te suplico que así sea, Señor, que esta meditación sea para gloria de tu nombre y que sea de edificación a mis hermanos, incluso para que aquel que nunca ha escuchado de ti pueda acercarse a ti, Padre. Que uses tú esta porción de tu palabra que será expuesta en esta meditación. Guíame, Señor, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarle a reflexionar si en alguna ocasión le ha tocado ir a algún evento importante como una boda, algún evento así de cierta relevancia y le haya tocado pues que lamentablemente haya sido pésimamente ejecutado, que haya sido pues, muy mal planeado, ¿no? O también si le ha tocado saber de alguna obra pública, que en la ciudad de Monterrey ahorita hay muchísima obra pública, o quizás de un nuevo modelo de auto que va a salir al mercado, incluso de una marca reconocida ese coche, pero que a la vuelta de unos meses o un tiempo empieza a haber muchos reportes de fallas. Y al reflexionar en eso, invitarle a pensar cómo me haría sentir, ya sea saber de un evento que pues, fue pésimamente organizado, de una obra pública que está dando muchos problemas, o un vehículo también. Pues el sentimiento es de decepción, ¿no? De sentirse defraudados y quizá nosotros tuvimos un problema con un vehículo así, algo por el estilo. Bueno, a veces podemos darle importancia a ese tipo de cosas y pues, tienen su importancia relativa, pero hoy quisiera invitarle, hermano y amigo que me escucha, a reflexionar en que en la iglesia, el trabajo de la iglesia a través de nosotros que somos los miembros, los cristianos, no se lleve de manera correcta porque no hay unidad y no hay ejercicio correcto de los dones del Espíritu. Eso es mucho más importante que estas otras cosas que le mencionaba. Y quisiera nada más de manera, como mencioné, breve, que meditemos en algunos versículos que nos hablan de esto en 1 Corintios 12. Y la primera de ellas eso es importante como una especie de preámbulo, que todos los que hemos recibido a Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido nuestra necesidad de un Salvador porque somos pecadores y hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Aquí en 1 Corintios 12 nos dice de manera muy clara que todos tenemos al menos un don espiritual. Dice ahí en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, a cada uno le es dada la manifestación. No lo dice quizá tan explícito como que le es dado al menos un don espiritual, pero leyendo el capítulo fácilmente se podría dar cuenta, hermano y amigo que me escuchan, que a eso se refiere. El Espíritu Santo da los dones para edificación de la iglesia, da diferentes dones que tienen diferentes finalidades, por supuesto. Entonces, número uno, eso, que veamos el hecho que a cada cristiano nos es dado al menos un don espiritual y aclara, para provecho. O sea, pues no es para quedarnos el don espiritual, incluso ni siquiera es para usarlo en la vida secular. Se puede usar, o sea, por ejemplo, el don de inteligencia, el don de conocimiento, el contexto de la iglesia es en las cosas de Dios. Pero una persona que tiene ese don, muy probablemente por su inclinación natural, también puede usar tiene esa habilidad de adquirir conocimiento y compartirlo en el medio secular, sea como un profesor, catedrático, ingeniero, cualquier campo donde se ocupa el conocimiento, que prácticamente es en cualquier área de la vida. Perdón. Entonces tenemos todos al menos un don espiritual. Número dos, que reflexionemos en la analogía que hace el apóstol Pablo respecto al cuerpo humano, resaltando la importancia de la unidad. Y aquí, como en una ocasión decía un maestro de escuela dominical en nuestra iglesia, debemos de ver cómo Dios inspiró al apóstol Pablo y tratar de seguirlo, o sea, concentrarnos al momento de leer la escritura, porque pareciera que está muy fácil entenderle lo que dice, pero la forma en que estructura su razonamiento, el siervo de Dios aquí, tiene cierta complejidad, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 14
en delante. Son varios versículos. Síganme en la lectura y voy a hacer algunos comentarios conforme vaya dando la lectura, hermanos. Recuerden, 1 Corintios 12, 14 y sucesivos. Dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por qué no será del cuerpo? Y si dijera el cuerpo, si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, aquí en estos versículos del 14 al 17, si observamos, son preguntas de retórica y también como una forma de plantear como si hubiera miembros rebeldes. Quizá fue una forma indirecta de plantear que él veía eso, y de hecho lo dice en capítulos anteriores, que había divisiones muy claras, preferencias por alguno de los apóstoles entre las personas de Corinto, los hermanos de Corinto. Entonces él les está haciendo de alguna manera ver, quizá voy a decir un término fuerte, de lo ridículo de que un miembro diga: es que si yo no soy, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Es decir, yo quiero la función de mano, pero yo soy pie. Es lo que está diciendo aquí con una analogía del cuerpo humano. Y entonces hace una serie de preguntas de retórica y mostrar que, pues, lo ridículo de que un miembro quiera llevar una función que no le corresponde. Y luego ya él hace la afirmación en el versículo 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Entonces ahí, como les decía, notamos el cambio en la redacción en el versículo 18. O sea, primero son las preguntas de retórica y luego en el versículo 18 dice: mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aquí es importante mostrar, está mostrando el apóstol Pablo, que Dios es soberano de la iglesia. Dios pone los miembros como Él quiere, da los dones como Él quiere, por medio del Espíritu Santo, que es Dios. Y Él los coloca en el cuerpo donde Él quiere. Y vuelve a decir: si todos fueran un solo miembro, pues ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, no tiene sentido que todos quieran llevar una misma función, quizá. Y luego, continuando en el versículo 22, dice: antes bien, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se trate con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Aquí nuevamente afirma: Dios ordenó. El que pone en el lugar que Él quiere, el que ordena, o sea, da la orden y establece un orden, es Dios en la iglesia. Y continúa en el versículo 25: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí es donde les digo que, de alguna manera, de manera sutil, por así decirlo, de manera con mucho tacto, con mucho amor, el apóstol Pablo está diciendo: dejen de pelearse. No quieras, si tú eres mano, si tú tienes el don, por decir algo, de sabiduría, pues no quieras ejercer el de misericordia si este no es tu don. Si tu don es ejerce ese don. Entonces continúa ahí diciendo, y entonces les decía, les habla con ese amor, entonces les dice: para que se preocupen los unos por los otros. O sea, introduce ese concepto del cuidar el uno del otro en este versículo, el versículo 25. Continúa con el 26: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En el versículo 27 termina diciendo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Es decir, aquí ya está aclarando. Esta es una analogía del cuerpo humano, pero ustedes, los cristianos en Corinto y los cristianos de hoy en día, somos el cuerpo de Cristo. Somos la manifestación de Dios en este mundo. Tenemos una tarea muy, muy grande. Por eso les decía que una obra pública, un coche, una boda, pues pueden ser circunstancias importantes para un grupo de personas, pero la tarea de nosotros como Iglesia de Cristo tiene una trascendencia eterna. Entonces les decía, hermanos, que reflexionemos en que todos tenemos un don y que Dios quiere que lo usemos para provecho de la iglesia, que reflexionemos en esta analogía que hace el apóstol Pablo, y también que decidamos someternos al orden que Dios estableció.
Dios ordena, Dios pone los miembros como Él quiere, Dios da los dones como Él quiere, para provecho y crecimiento de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dios tiene una parte, por eso es en particular, una parte que quiere que cumplamos un rol, que quiere que cumplamos en la iglesia. Y se los digo muy explícitamente cuando oraba y meditaba en qué compartir en esta reflexión. Dios puso en mi corazón el deseo de hablar de esto porque bendito Dios, se está viendo nuevos creyentes, nuevos hermanos bautizados en nuestra congregación. Y es importante que los que ya tenemos tiempo en la iglesia los animemos a que, si no los han descubierto todos, descubran sus dones espirituales, los nuevos hermanos, y los ejerzan. Y si nosotros también reflexionamos y nos damos cuenta que tenemos estos dones espirituales, algunos de ellos no los estamos usando, o quizá hemos tenido, por así decirlo, cierta, pues no sé si envidia, o estar un poquito desubicado en querer ejercer un don que no es realmente el nuestro, porque esa otra persona quizá pues sobresale más o es más visto en la iglesia. Eso no debe de importarnos, debemos ser humildes y someternos al orden que Dios establezca en nuestra congregación, en particular en nuestra iglesia local. Esa es la reflexión, hermanos, y quisiera que terminemos en palabra de oración. Señor, te agradezco por tu palabra que nos enseña de manera muy clara que tu deseo es que tu iglesia se desarrolle a través de los dones que das por tu Espíritu, donde tú quieres, Señor, en el orden que tú lo estableces. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a meditar más en tu palabra y estar bien seguros de estar en el lugar que tú nos quieres en la iglesia. Que sirvamos con amor, con humildad, con entrega. Bendice a sus pastores, a sus familias y a cada familia de la iglesia. Y también, Señor, a quien me escuche en esta noche, te ruego que hables a su corazón y que si tú le estás llamando a salvación, que tenga el valor de acercarse y buscar tu rostro, y que sepa que con nosotros como iglesia puede contar para que le hablemos más de tu palabra, más del evangelio, de la salvación que hay en Cristo. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta noche y gracias nuevamente, Padre, por el amor que nos tienes y por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.